Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Seguimos avanzando en cuanto a la doctrina de los dones del Espíritu Santo y específicamente nos encontramos en un don que tiene que ver con poder para hacer milagros, y es un don que conlleva mucho a lo largo de las Escrituras y que pudiéramos ver no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pero a nosotros nos interesa ver qué es lo que Dios nos está enseñando a través de este don de milagros. Y me gustaría que fuéramos a Corintios capítulo número 12, donde estamos tomando prácticamente la exposición de los dones del Espíritu Santo. Es la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 12. Como siempre, creo es importante que veamos el motivo que movía a Pablo para poder iniciar el contexto a los Corintios, o a la iglesia en general, en cuanto a la doctrina de los dones. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y bajo este principio, nosotros estamos tratando de obedecer este punto principal que el apóstol Pablo presenta aquí a los Corintios. De ahí que es importante que nosotros, en lo personal, cada uno de nosotros, tengamos bien claro también esta gran verdad, el que no estemos ignorando la verdad de los dones espirituales. Y para no detenernos mucho en cuanto al repaso, pero siempre en algo breve, es bueno que tomemos algunos principios para adentrarnos en lo que seguimos estudiando. Dice en el versículo número 4 el apóstol Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso número 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Nos encontramos en el versículo número 10, donde nos dice: a otro el hacer milagros. Y ya hemos visto de alguna manera lo que Pablo viene relatando con respecto a los dones.
la doctrina de los dones, y específicamente también el don de milagros que estamos viendo y exponiendo en esta segunda clase con respecto a este don, es importante que nosotros tengamos una buena interpretación de la doctrina del don de milagros o poder para hacer milagros. Ya hemos dicho que la palabra aquí tiene que ver milagro con la misma de la palabra de Hechos capítulo número 1, versículo número 8. Es la palabra poder, ¿verdad? Es la palabra dunamis, es la palabra poder de lo alto. Es algo sobrenatural, es algo que el hombre no tiene. El hombre no está capacitado por sí mismo para llevar a cabo este poder. Pero Dios capacita con el poder de lo alto para llevar a cabo aquello por lo cual Dios quiere que se ejecute. Así que traspasamos las leyes naturales cuando hablamos de este poder para hacer milagros y entramos en las dimensiones del cielo, donde Dios es el que obra. Dios da este poder para hacer milagro. Pero hay un problema con todo ello. Yo creo que esto es algo que también debemos de apreciar y de aclarar en cuanto a este don específico, como también pudiera haberlo con otros, que sin duda también estaremos tratando de aclarar igualmente. Pero necesitamos tener una buena doctrina, correcta, bíblica, equilibrada, en cuanto a lo que estamos exponiendo en estos días, en cuanto al don de milagros. Ha habido mucha confusión, ¿verdad? Y sigue habiendo mucha confusión. Posiblemente aquí no lo apreciemos mucho, pero en los años que hemos podido vivir en Latinoamérica es algo muy común y muy confuso. El don de milagro, cuando se abusa de este don, o cuando se niega, más bien se abusa mucho de los dones espirituales. Específicamente, posiblemente uno de los más abusados es el don de milagros. Y nosotros debemos encajar esto en el lugar donde Dios quiere que lo encaje. Por ello es que estamos estudiando doctrina, ¿verdad? Y la palabra de Dios la estamos poniendo, tratando de exponerla en una manera bíblica, detenida, concienzuda, en cuanto a nuestra manera de estudiar personalmente y tomándonos el tiempo para que esto sea algo presentado bíblicamente. Cuando hablamos del don de milagros, algunas personas añaden en cuanto a este don algo que Dios posiblemente no hizo. Otros entran en la dimensión de la exageración, exagera, ¿verdad? Otros restan. Otros están usando esto simplemente para un provecho propio. Pero a cada uno de nosotros, otros lo distorsionan, pero a cada uno de nosotros debe de preocuparnos e interesarnos qué dice la Biblia, o cuál es el propósito por el cual nosotros creemos, los que creemos en el don de milagros, cómo creemos. ¿En qué manera nosotros estamos creyendo en cuanto a este don? ¿Tenemos una correcta doctrina con respecto a ello? ¿Estamos entendiendo bien lo que Dios nos está enseñando en su palabra? Fácilmente pudiéramos desviarnos nosotros igualmente también si esto lo tomamos como algo personal o en una interpretación propia y excluimos la Biblia. Esto sería un error. Así que a nosotros nos interesa, ¿verdad?, en cuanto al don de milagros o poder para hacer milagros, ver qué es lo que nos está enseñando la Biblia. Y por ello, pensando en este tiempo, y específicamente también a lo largo del día, veía que es algo importante ver, por tanto, los propósitos que tienen el don de milagro para con nosotros. La Biblia nos está enseñando en una manera bien clara y explícita, me refiero a algo literal, por la palabra de Dios, puntos muy importantes por lo cual nosotros no deberíamos de desviarnos. Y es con respecto a estos propósitos. O sea, cuando hablamos de don de milagro, del que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, aquí a los Corintios, está enseñándonos que hay propósitos específicos. Y para nosotros es bueno que sepamos cuáles son los propósitos por lo cual nosotros aceptamos y creemos en el don de milagros. Hay varios propósitos. Yo he escogido 3. He estado repasando, viendo, estudiando, leyendo sobre 3 de ellos que creo
son los más destacables. Sin duda alguna habrán otros propósitos que podríamos encontrar en la palabra, pero uno del cual no dejo nunca de pensar en ello, y creo que para mí es uno de los más importantes, y tiene que ver, como hemos dicho en alguna otra ocasión, y con cada uno de los dones, es con la gloria de ¿quién? De Dios. Si nosotros excluimos esto, algo tan sencillo, ¿verdad? Una frase tan corta, pero si nosotros excluimos este punto o este propósito de Dios para con nosotros, que tiene que ver con su misma gloria, si nosotros excluimos esto, no tiene ningún sentido que Dios esté haciendo nada. Dios, todo cuanto ha hecho, todo cuanto ha creado, la Biblia nos enseña que lo ha hecho o lo ha creado para su propia gloria. La gloria de Dios es una gloria que Él mismo nos enseña en el libro de los Salmos, en el libro del profeta Isaías, dice que Él no comparte con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando hablamos de la palabra gloria, en el griego es la palabra doxa, y viene de la palabra dokeo también, del griego, que significa parecer. Y lo que significa la palabra gloria es tener una buena opinión, tener la opinión correcta en cuanto a la persona de Dios. Y eso es algo que debe de interesarnos. La palabra gloria en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es la palabra kabod. Igualmente nos está hablando de un peso, nos está hablando del testimonio de Dios, ¿verdad? Nos está hablando de su poder. Esto es algo que define en alguna manera, algo mucho más claro, lo que nosotros estamos poniendo en cuanto al don de milagros, o poder para hacer milagros. De ahí que es un punto, creo, muy importante, que entendamos lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo número 11, en el versículo número 36, donde el apóstol Pablo define muy claramente, porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas, dice, a Él sea la gloria por los siglos. Pablo dice, amén. Ahora, yo no sé si tú piensas en cuanto a este texto, o si pensamos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está definiendo? ¿En qué manera él está hablando aquí a los cristianos en Roma con respecto a la gloria de Dios? Pablo entra en una dimensión donde no está entendiendo muchas de las cosas que tienen que ver con Dios. Él no puede ni siquiera sondear o medir cosas que para él no tiene una comprensión. Él reconoce la grandeza de Dios, ¿verdad? Pero a la misma vez él no niega algo tan evidencial y algo tan importante para la vida de un cristiano, y es todo. Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él, dice que son todas las cosas, y a Él solamente damos los cristianos la gloria, ¿verdad? Solamente a Dios. Pero el propósito de que Dios haga milagros entre medio de nosotros, o haya hecho o pudiera hacer entre medio del pueblo de Dios, tiene que ver primariamente con su misma gloria, porque Él está dando testimonio de su grandeza. Él está dando testimonio de su poder. Él es el Dios omnipotente, ¿verdad? Él está manifestando en una manera grandiosa los hechos y maravillas. Él es hacedor de maravillas, como dice el salmista, el único que hace maravillas. Y cuando Dios obra haciendo milagros, Él está mostrando su carácter. Él está dando testimonio de sí mismo. Y nosotros debemos ver y comprender, o tener, mejor dicho, una buena comprensión o una buena opinión de lo que es Dios y su gloria. Es una palabra muy usada dentro del ámbito cristiano, pero no sé cuántos de nosotros podríamos definir un poco más esta grandeza de su gloria. Hay muchos textos, ¿verdad? He escogido algunos de ellos que definen muy bien, el salmista también, en el Salmo 115.
en el versículo número 1. Salmo 115, versículo número 1, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Una de las cosas importantes, y el salmista está aquí contrastando al Dios verdadero con los falsos dioses o los ídolos. Por eso es algo que enfatiza al inicio de este salmo, que no es a nosotros, no es a los hombres, no es las cosas creadas, sino al Creador, a quienes los hombres deben de dar gloria. Es a su nombre, dice, es a su persona. Pero otra de las cosas importantes, dice también en el Salmo 96, versículo número 7, dice que dad a Jehová, dice, la gloria, y junto con la gloria acompaña el poder. A Dios se le atribuye la gloria que nosotros le damos y reconocemos, por tanto, que el poder proviene de Dios. Ya hemos visto, hemos leído, hemos comentado en Isaías 42 también, versículo número 8, donde el profeta Isaías dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Pudiéramos definir o ver muchos textos que nos hablan de la gloria de Dios. Podemos coger una concordancia y yo he escogido algunos y hay infinidades de textos. Pero no se trata tanto de leer textos, sino de entender en nosotros mismos, cada uno de nosotros con respecto a lo que estamos exponiendo, al don de milagro, qué es lo que se relaciona con la gloria de Dios. Nosotros debemos entender y saber lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que todo cuanto nosotros hacemos, inclusive todo cuanto nosotros hablamos, pensamos, vivimos. Pablo, cuando escribe a los Corintios, en su primera carta, capítulo 10, versículo número 31, nos está enseñando, sea que bebamos, dice, sea que comamos, o si alguna otra cosa, dice, hacéis, dice que todo debe de ser hecho para su gloria. Nos está enseñando a quién nosotros debemos dar gloria y reconocer que el poder proviene de Él, que Él es el único Dios, hacedor de maravillas. Ahora, la gloria, como estamos viendo, nos está hablando de Dios, nos está hablando de su peso, su testimonio, su honor, su honra. Y es importante que en cuanto a lo que estamos exponiendo de los dones, entendamos y asimilemos que nos está hablando la palabra, nos está mostrando que necesitamos y debemos tener la opinión correcta de Dios. Porque si esto falla en nuestras vidas, nosotros vamos a tener algo erróneo y equivocado en cuanto a lo que estamos estudiando o exponiendo. Fácilmente podríamos distorsionar, ¿verdad? O tergiversar tal doctrina. Pero si nosotros entendemos y tenemos una buena opinión bíblica en cuanto a la persona de Dios y su gloria, nosotros estaremos ceñidos a la verdad bíblica y no solo la presentaremos, sino que asimilamos y aceptamos la verdad de Dios. Tendremos una interpretación correcta y eso nos motivará y nos moverá a hacer lo que debe de ser lo correcto delante de Dios. ¿Cómo asimilar nosotros este don? ¿Cómo exponerlo? ¿Cómo vivirlo? Debemos, por tanto, entender que cuando Dios pone en funcionamiento, a través de la persona del Espíritu Santo, un don en la vida del cristiano, en este caso específicamente hablando del don para hacer milagros, tiene que ver con la gloria directa de Dios. Eso es lo que a Dios le mueve, entre otros propósitos, ¿verdad? El que se obre milagrosamente con su propia gloria. Una gloria que, como hemos visto, no comparte con nadie. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo número 9, en el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, como en cada uno de los milagros que Jesús obraba, o que los 12 discípulos llevaban a cabo, o posteriormente los 70, o la iglesia primitiva, y también a la misma vez en nuestros días, en la época cristiana, en este tiempo de la Iglesia de Cristo, es importante que también entendamos que
los milagros o el milagro que Dios lleve a cabo a través del don de hacer milagro, capacitando, como vemos y sabemos, a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? Es algo soberanamente que Dios da. Algunos se atribuyen de hacer algo que Dios no le ha dado, ¿verdad? Eso son cosas falsas. Y cuando Dios no da algo, no lo está dando porque Dios es soberano. Y cuando Dios da algo, es algo que nadie puede interponerse en medio de ello. Y Dios lo da también de una manera soberana, pero con una función, con un propósito. Y entre otras cosas hemos visto para que la misma iglesia sea edificada, para que nosotros los cristianos seamos edificados. Pero esa edificación tiene que ver con una respuesta en cuanto a la gloria de Dios. De ahí que en Mateo capítulo número 9, versículo número 8, aquí vemos el relato de cuando Jesús sana a un paralítico, pero nos enseña en el versículo número 7 y 8, dice que entonces Él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo, dice que se maravilló, ¿y qué hicieron? Y glorificó a Dios. El verdadero milagro que proviene de Dios, cuando es llevado a cabo, cuando está actuando el don de milagros hoy a través del Espíritu Santo por medio de su iglesia, provoca esto: maravilla, asombra, admiración entre medio de las personas, y tiene un cometido, y es glorificar ¿a quién? A Dios, porque eso es reconocer que de Dios viene, suya es la gloria, hemos visto, ¿y qué? Y el poder. No se queda atribuido a hombres finitos como somos cada uno de nosotros, o mortales. No, es algo donde nosotros entendemos, ¿verdad?, la persona que ha sido capacitada por Dios con este don para obrar milagrosamente, como en cada uno de los dones. Una de las cosas importantes es que se deba dar la gloria a Dios. Él capacitó o Él capacita a tal persona para que se lleve a cabo este milagro. Y Jesús mismo, cuando estaba obrando, dice que la gente se maravilló. Pero este maravillar de la gente tenía que ver en respuesta inmediata de glorificar ¿a quién? A Dios, ¿verdad? No es una maravilla donde roba una gloria personalmente para una persona, sino que directamente se está dando la gloria debida a su nombre, como hemos visto, porque de Él es, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que el dar gloria a Dios por todo lo que Dios haga entre medio de nosotros, todo cuanto Dios haga entre medio de nosotros, y aún a la iglesia capacitándola por medio de los dones del Espíritu Santo, sin duda alguna algo que no puede faltar siempre es que le demos la gloria a Dios, siempre. Eso creo es un punto que nos preservará mucho del error o de la falsa doctrina en cuanto a los dones. Eso es algo que debe de tener en tu vida y yo en mi vida en una manera muy equilibrada. Y siempre debemos recordarnos este principio. Ahí mismamente vemos en Juan capítulo número 2, en las bodas de Caná, en el versículo número 11, cuando Jesús obra milagrosamente, convierte el agua en vino, dice en el versículo número 11, este principio de señales Jesús obró milagrosamente, pero nos dice la palabra, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, ¿qué manifestó? Su gloria. Acompañamiento de milagros, manifestando su gloria. ¿Ve cómo la gloria nunca es separada, ¿verdad?, de los milagros? Porque el fin de los milagros, o uno de los propósitos de que se lleven a cabo los milagros, tienen que ver con la gloria de Dios. Y posteriormente dice, y sus discípulos creyeron en Él. Hay muchos, pero pensaban esta tarde también en Lázaro, Juan capítulo número 11, versículos del 1 al 4.
Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Verso número 4. Oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay muchas situaciones que nosotros pudiéramos vivir, o hemos vivido, o pudiéramos estar viviendo, que de alguna manera está vinculado con la gloria de Dios y que nosotros no entendemos y que nosotros ni siquiera sabemos. Pero lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que la opinión que tenían las hermanas de Lázaro no era la opinión correcta ¿de quién? De Cristo. No estaban definiendo lo que Jesús iba a hacer posteriormente. Ellas podían ver hasta un punto nada más. Hasta entonces estaba siendo una enfermedad. Aún inclusive esta enfermedad sigue agravándose y Lázaro muere. Pero todo lo que nosotros vemos en el suceso de la vida de Lázaro tenía que ver con la gloria de ¿quién? Con la gloria de Dios. Hay muchas de las cosas que nosotros pudiéramos mal entender en cuanto a la gloria de Dios si no salieran las cosas como en el caso de Lázaro. Pero no es lo que la Biblia nos enseña, porque ahí es donde entra la soberanía de Dios. Lo importante es que lo que tú y yo estemos viviendo y que todo cuanto hagamos y que todo cuanto digamos tenga que ver sola y exclusivamente con la gloria de ¿quién? De Dios. Tú y yo, cada uno de nosotros, como dice el profeta Isaías, dice que fuimos creados para su gloria. Nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Y si te das cuenta, todo cuanto existe, todo cuanto se mueve, todo cuanto vivimos, todo cuanto es tu existencia, mi existencia, todo es concerniente a la gloria de Dios. El fin y el cometido de tu vida y mi vida en nuestros días aquí en esta tierra debe de ser hecho todo, dice Pablo, para la gloria de Dios. Porque de Él y por Él y para Él dice que son todas las cosas. Es por eso que nosotros le damos, los cristianos, la gloria a Dios. En el versículo número 38 del mismo capítulo, versículos del 38 al 44, ya Lázaro resucita. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Se confirma lo que había hablado con anterioridad en cuanto a la enfermedad de Lázaro. Lázaro muere, Jesús le resucita. Pero todo este procesar del milagro que Jesús estaba haciendo en cuanto a la resurrección de Lázaro tenía que ver con la gloria de ¿quién? De Dios. Y podríamos, ¿verdad?, ver otro caso, en Juan capítulo número 9. No sé si recordamos la enseñanza que Jesús nos está hablando sobre un ciego, ¿verdad?, de nacimiento. ¿Recordamos ese pasaje? Rápidamente, la opinión de los hombres, ¿cuál era? En los primeros versículos, ¿qué nació ciego? ¿Por su pecado o por el de sus padres? Imagínate el concepto.
Jesús dice, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Hay cosas muy raras, ¿verdad? Opiniones muy raras. Y en los cristianos también. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué herencia física me vienes a decir? No es lo que Jesús enseña que ocurre, ¿verdad? Lo que Jesús enseña que ocurre, que lo que es para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Ese es el propósito. Si nosotros no tenemos doctrina, si nosotros no tenemos la opinión correcta de Dios, cualquiera nos puede contar cualquier cuento y nos lo creemos. Si nosotros no tenemos Biblia, ¿verdad? El propósito primario, vuelvo a reiterar, debe de ser la gloria de Dios y exclusivamente la gloria de Dios. No era buscar el motivo por el cual este hombre había nacido ciego, no era de la herencia del pecado del padre o de la madre. Era porque Dios tenía un propósito, y Dios tiene un propósito para con cada vida. Dios tiene un propósito para con nuestras vidas. Y en este caso vemos que también sana a este ciego de nacimiento, ¿verdad? Y este ciego de nacimiento, el propósito que Dios tuvo para con él se cumplió en adoración a Cristo. Nosotros necesitamos la palabra, ¿verdad? Necesitamos conocer las Escrituras. Eso es importante. Eso es algo que no puede faltarnos. Porque estamos hablando de la verdad absoluta de Dios. No hablamos de verdades relativas como tienen los hombres. No, estamos hablando de la verdad de Dios. Y necesitamos conocer lo que Dios nos enseña en su palabra. Y este es el motivo por el que el apóstol Pablo nos da tanta advertencia en cuanto a la doctrina. No sea que arrastrándose alguno por el error, no sea que teniendo comezón de oír se aparten de la verdad, no sean que crean las mentiras. Entonces dice, nosotros debemos estar formados bíblicamente en la palabra de Dios. Y digo algo muy importante para con nuestros días. En estos días estuvimos hablando un poquitín de esto. Algo que Dios tiene para con nosotros y algo que Dios nos enseña a través de su palabra y que Pablo mismamente instruyó a Timoteo es cómo nosotros debemos conducirnos dentro de la iglesia del Dios viviente. Es curioso, no fuera. Fuera, sí, tenemos pasaje que nos enseña la palabra de Dios en una manera clara y contundente que debemos portarnos gentilmente con todos. Vuestra gentileza, dice el apóstol Pablo a los filipenses, sea conocida por todos los hombres. Necesitamos tener una conducta cristiana de cara a los gentiles o a los incrédulos e inconversos. Pero, ¿y qué es lo que tú y yo debemos vivir? ¿O cómo vivir, movernos o conducirnos dentro de la iglesia? Bueno, Pablo dijo a Timoteo, todo eso para que sepas cómo debes de conducirte dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia habrá engaños, habrá falsas doctrinas, ¿verdad? Habrá cosas que nos sorprenderán, pero son mentiras del mismo diablo. Porque para hablar cosas hay que conocerlas, hay que conocer la palabra de Dios. Debemos siempre enfocar lo que la Biblia nos enseña. Quien quiera, yo siempre digo lo mismo, que venga, nos diga algo, por favor, ¿me abres la Biblia? Abrimos la Biblia y vemos y consultamos la Biblia. No hay ningún problema. ¿Dónde me encuentro seguro? Con la palabra. Es donde debemos encontrarnos seguros. Porque pudieran hablar mucho palabrerío y no ser bíblico. Y estar muy bien disfrazado y no ser doctrina. Sin embargo, crear un dolor, un engaño, un error y apartarnos de la fe verdadera. Eso usan las sectas y algunos comúnmente llamados cristianos. Pero necesitamos, ¿verdad?, vivir en el Espíritu, estar despiertos. Y siempre será porque la Biblia nos enseña ello y conocemos la palabra de Dios. Así que el primer punto tiene que ver con la gloria de Dios. El primer punto, de una manera muy especial, los milagros de Dios, uno de los propósitos por el cual Dios obra milagrosamente, ha obrado milagrosamente y seguirá obrando milagrosamente cuantas veces Él quiera, soberanamente, sin que nadie le detenga y le diga qué es lo que haces. Este es el motivo por el cual Dios obra, o uno de los motivos, y es para su gloria. Pero vayamos al Evangelio de Juan, estando aquí en el capítulo número 3, y veamos también otro propósito que nos enseña la palabra de Dios
en cuanto a los milagros. Hemos leído en alguna ocasión, no sé si en esta anterior clase hablamos sobre Nicodemo, pero hay diferentes pasajes que nos enseñan de una manera muy específica o explícita que cuando Dios obra o hace señales y maravillas, dice que lo que está es acreditando el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Los milagros fueron hechos en los días de Jesús para acreditar el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Pero los milagros posteriormente fue hecho entre medio de los discípulos o apóstoles para acreditar el mensaje del reino de Dios. Y los milagros aún siguen ocurriendo en nuestros días. Y siguen acreditando el verdadero Evangelio del reino de Dios. De ahí que en Juan capítulo número 3, en el versículo número 2, en este caso la conversación de Jesús y Nicodemo, dice en el versículo número 2, este vino a Jesús de noche. Bueno, versículo número 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto era algo que reconocía este líder judío. O sea, sería imposible, ¿verdad? Él venía oyendo, o él sabía, o él estaba viendo, posteriormente seguiría viendo los milagros o las señales que Jesús estaba llevando a cabo. Y dice, es algo notorio que si haces lo que haces, es porque has venido de Dios. Es que Dios está ¿con quién? Contigo. Acreditando el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Marcos capítulo 1, versículo número 15, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Y es por eso que Jesús dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús estaba en la tierra, obrando con poder, con señales, maravillas, milagros, prodigios. Y esto iba vinculado con lo que es la acreditación del mensaje del Evangelio de Dios. En Hebreos, en el capítulo número 2, este segundo propósito de los milagros tiene que ver con la verdad del Evangelio, con la acreditación del verdadero Evangelio. Hebreos capítulo número 2, versículo número 3, versículo número 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios, juntamente con ¿quiénes? Con ellos. ¿Y cómo lo hizo Dios? Aquí hablando, ¿verdad?, con los mismos apóstoles, o con los que oyeron. Sin duda alguna solamente fueron los apóstoles, otros oyeron también a Jesús. Pero dice que testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios lo ha hecho de esta manera, ¿verdad? Como nos está enseñando los versículos 3 y 4. Y es Dios quien nos dice que está testificando juntamente con ellos, pero a través de los milagros. O sea, dando el crédito al Evangelio. A través de las señales o de los milagros. Dios está testificando por medio de los milagros. No lo ha hecho solamente en un día o en un tiempo de Jesús, ni de los discípulos o apóstoles, ni tan solamente en el primer siglo de la era cristiana. Y eso es algo que yo creo que debemos, cuanto menos, meditar o estudiarlo. Porque de ahí nosotros tenemos una opinión o otra opinión. Si nosotros, y hay cristianos, hermanos, ¿verdad?, que creen que solamente es hasta el tiempo de los apóstoles, pero a mí me gustaría llegar un poco más en cuanto a algo que nos está enseñando la palabra de Dios,
que nos está haciendo ver las Escrituras que no solamente fue para ese tiempo. Dios es un Dios de milagros. Dios es el Dios que nos enseña la palabra de Dios, que nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. En la anterior clase hablamos de que para que nosotros también podamos recibir esos milagros, ¿verdad? Es necesario que nosotros también haya ¿qué? Fe. Es un ingrediente que no puede faltar en nuestras vidas. De ahí que cuando Jesús dice que fue a un lugar, ¿verdad? En Nazaret dice que no pudo hacer allí muchos milagros por la incredulidad de ¿quiénes? De ellos. Y ya sabemos que la Biblia nos enseña que sin fe no se puede agradar ¿a quién? A Dios. Ese es el complemento, ¿verdad? Si nosotros no creemos en lo que nos enseña la palabra de Dios, si no estamos creyendo en un Dios que obra milagrosamente en nuestros días, si no creemos lo que nos está enseñando la Biblia, que estos dones están imperfectos hasta que venga lo perfecto, por tanto, nos enseña que siguen estando vigentes, nosotros no estaremos siendo beneficiarios de tales dones o tales milagros o tales beneficios, como nos enseña Pablo a los Corintios, porque es para provecho, para el bien común. Pero es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos esto que nos está enseñando la Biblia. Hay otro tercer propósito y el último, que vamos a ver también junto con el que estamos viendo, en Mateo capítulo número 12. No solamente se acredita, como hemos visto, el Evangelio de Cristo, el mensaje del Evangelio, sino que también está dando a través de los milagros testimonio de que el reino de Dios ya ha venido. Capítulo número 12, versículo número 28. Pero si yo, decía Jesucristo, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo que Jesús está diciendo, si yo puedo expulsar los demonios, si puedo hacer estos milagros, es porque ciertamente, dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es que el rey del reino estaba entre ellos. De ahí volvemos, ¿verdad?, al mensaje del principio del ministerio de Jesús. El tiempo se ha cumplido, pero el reino de Dios también se ha acercado. Eso es algo importante porque está testificando estos milagros de que el reino de Dios ya ha venido, ¿verdad?, cuando vino Cristo. Hay unos versículos en Lucas capítulo número 4 que Jesús está leyendo del profeta Isaías, una porción de las Escrituras, que también nos están enseñando la misma cosa. Lucas capítulo número 4, versículo número 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahora está leyendo una porción del libro del profeta Isaías, que aparece en Isaías 61, versículo número 1 y 2. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, ¿para qué? Bueno, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Estos milagros que estamos viendo están dando testimonio de que había llegado el reino de Dios. Es una porción del libro del profeta Isaías. Es un tiempo de gracia, porque si nosotros leyéramos lo que está enseñando el profeta Isaías en el versículo número 2 del capítulo número 61, nos está hablando de un juicio. Podemos leerlo. Isaías 61, versículo número 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y dice, y a consolar a los enlutados. Ahora Jesús paró en el tiempo de la gracia. Lo que nosotros vemos que Jesús está leyendo
en la sinagoga tiene que ver con el tiempo de gracia. Aún no ha llegado, ¿verdad?, ese día de venganza, de juicio. Y ese es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo también en nuestros días. De ahí que Jesús paró específicamente en esa porción de las Escrituras, con ese propósito, dejándonos notoriamente claro que estamos viviendo el tiempo de gracia y que esos milagros están dando testimonio de que el reino de Dios ha venido. En Lucas capítulo número 9, versículo número 1, dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y ahora mira lo que dice, y los envió a predicar, ¿el qué? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Nuevamente nosotros vemos el evangelio del reino de Dios junto con estas señales, con los milagros. Marcos capítulo 16, versículo número 16 al 18. Versículo número 16. El que creyere, Jesús está aquí comisionando a los apóstoles, y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y qué señales son las que está hablando aquí Jesús? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo me pregunto, ¿no?, hacia mi propia vida, y me preguntaban esta tarde, ¿yo creo verdaderamente esto en mi vida? ¿En verdad nosotros creemos? Porque sé que estas señales seguirán a los que creen. ¿Creemos nosotros en una manera bíblica lo que Jesús nos está enseñando aquí? ¿Qué pasa? ¿Que solamente era esto para los discípulos o los apóstoles? ¿Que es que no es para nuestros días? ¿Jesús puso un fin solamente para la era apostólica? Yo personalmente creo que no. Porque he sido testigo de muchas maravillas y milagros de Dios. Y en mi propia vida Dios lo ha hecho. Entonces, ante tanta evidencia, ¿cómo negar la verdad de lo que Dios sigue haciendo? Si hay algo, hemos dicho en otras ocasiones, que caracteriza a la Iglesia de Cristo de todos los tiempos, es que Dios siempre ha hecho milagros en su Iglesia. Siempre. Si nosotros leemos la historia de la Iglesia, y es algo que siempre recomiendo, que deberíamos de leer como cristianos, conocer la historia de la familia de la fe, de estos 21 siglos, hablando ya de Cristo en adelante, siempre encontraremos los milagros de Dios. Estamos escuchando ahora un CD de Sendas Antiguas que se grabó en la radio nuestra en Cartagena y tiene que ver con biografía de grandes cristianos. Ya lleva tiempo. Pero eran unos programas que estamos haciendo y era precisamente con la biografía o las biografías de estos hombres de Dios. ¿Sabes una cosa? Te vas a encontrar en cada uno de ellos alguna situación o algún testimonio de cómo Dios obró milagrosamente. Estamos hablando de 200 años, 300, 500. Y hoy en nuestros días nosotros vamos a negar esta gran verdad. Él es el Dios de todo lo imposible. Él es el mismo. Dios tiene la última palabra de nuestras vidas. Y nada acontecerá en nosotros si Dios no lo permite. Como se ha dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Ni siquiera una hoja de un árbol se mueve sin el consentimiento ¿de quién? De Dios. Eso es conocer a Dios, su carácter, sus atributos. Él es el único Dios verdadero. Y no es algo que ha acontecido solamente en un tiempo. No podemos limitar el poder de Dios. Debemos ser un pueblo que creamos en el mismo Dios de la palabra, en el Dios eterno. En Jesús fue algo notorio, los discípulos también, o en los apóstoles, en los 70. Pero vayamos a Gálatas y acabamos. Gálatas capítulo número 1, donde el apóstol Pablo está escribiendo aquí a las iglesias, en plural, de Galacia. Y dice en el versículo número 1, Pablo, apóstol
no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Versículo número 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, ¿de dónde? De Galacia. Vayamos ahora al capítulo número 3, versículo número 5. Mira lo que Pablo está escribiendo aquí a las iglesias de Galacia. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas, otras versiones dicen milagros. ¿Entre quiénes? Entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír? ¿Con qué? Con fe. ¿Sabes? Cuando hablamos de las iglesias de Galacias, debemos entender que aquí no había apóstoles. Para limitar solamente el don de milagros o de maravillas al apostolado. Me gusta esta pregunta que el apóstol Pablo está aquí dirigiendo a las iglesias de Galacia. Y en una manera tan clara y contundente, el apóstol Pablo dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas, sin que hubieran apóstoles entre medio de ellos en las iglesias. Pero estaba la misma iglesia de Cristo, como hoy está la iglesia de Cristo en la tierra. Hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír? Con fe. Porque es de la misma manera que va a obrar en nosotros. De la misma. No ha cambiado nada. ¿Verdad? ¿Dónde están aquí los apóstoles? Sin embargo, Pablo está reconociendo aquel que os suministra el Espíritu. Y posteriormente dice, y hace maravillas, milagros entre vosotros. No eran necesarios los apóstoles, ¿verdad? O solamente los apóstoles para que se hicieran milagros. Los milagros o el don de milagros, el apóstol Pablo, podemos recordarlo en 1 Corintios 12, 28, nos está enseñando, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero dicen los que hacen milagros. En el versículo número 10 leemos el que estamos exponiendo a otro, el hacer, ¿qué dice? Milagros. Ahora, cuando Pablo está aquí escribiendo a los corintios, no está hablando de algo que solamente aconteciera en ¿dónde? En la iglesia de Corinto. No es específicamente el desarrollo de los dones del Espíritu Santo solamente para los corintios. Los corintios tampoco tenían apóstoles. Sin embargo, no es algo específico con la iglesia de Corinto. Lo que el apóstol Pablo está definiendo es a la iglesia en general. ¿Sí o no? Eso es lo que Pablo está tratando. ¿Y por qué sabemos que está hablando de la iglesia en general? Bueno, porque la analogía que el apóstol Pablo está tomando y enseñándonos en el capítulo número 12, del versículo número 4 al versículo número 31, nos está hablando específicamente de que tienen muchos miembros, pero un solo cuerpo. Esa es la iglesia. No es la iglesia de Corinto solamente. Esa es la iglesia. Entonces tendríamos que rechazar que existe la iglesia de Cristo hoy, para rechazar los milagros o los dones del Espíritu Santo. No habla, ¿verdad?, de una situación específica, volvemos a reiterar. Está hablando de la iglesia en general. Los milagros, el apóstol Pablo está aquí escribiendo a los corintios, no para ellos solamente, sino para la iglesia, que Dios es quien ha capacitado a cada uno en particular como Él quiere, que Dios ha puesto a unos para hacer milagros en la iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Cristo en el siglo XXI, ¿o no lo somos? Es el mismo Dios, es la misma iglesia. No hay por qué, ¿verdad?, negar esta gran verdad que nos está enseñando la palabra de Dios. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es el mismo Dios. Entonces, debemos, ¿verdad?, y creo que es algo que
que sería muy bueno para todos nosotros creer lo que Dios nos está enseñando y recordar las palabras que el apóstol Pablo estaba escribiendo a las iglesias de Galacia. Quien nos está suministrando, ¿verdad?, la vida del Espíritu, quien está haciendo obra entre medio de vosotros. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo está aconteciendo? ¿Es por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice que hace maravillas. Dios puede seguir haciendo y sigue haciendo maravillas entre medio de un pueblo que le cree, ¿verdad? Un pueblo que cree a Dios. Nosotros debemos ser el pueblo que cree a Dios en nuestro tiempo, en nuestra generación. Eso es lo que vivió también David. El libro de los Hechos nos cuenta que David era un hombre que sirvió a Dios en su generación, en su tiempo, y sirvió con credibilidad. Dice que sirvió agradándole ¿a quién? A Dios. Sirvió en sus días, en su generación, a un pueblo, ¿verdad? Pero que el servicio de David tenía que ver con el carácter de Dios, con la bondad de Dios, con la fidelidad de Dios. Él dice que agradó a Dios sirviendo a su generación, en sus días, en su tiempo. Nosotros debemos agradar a Dios en nuestros días, sirviéndole a Dios, sin que nos falte algo imprescindible, y es la fe. Creo que es algo de vital importancia ser hombres y mujeres que sigamos creyendo a Dios. Él es el Dios de todo lo imposible. Él es el Dios hacedor de maravillas. Y es en ello donde nosotros debemos de descansar y creer con todos nuestros corazones. Amén. Pues gracias y que Dios os bendiga.